lectura sobre este fallo que acabamos de conocer? Creo que es un fallo muy importante. La Corte, este es el segundo recurso por salto o per saltum que se admite, es decir, se aboca a resolver un caso que estaba tramitando en otra instancia inferior, dada la gravedad y la importancia que tiene este pronunciamiento, no solo en relación a los jueces, sino a toda la sociedad. Una conmoción, se ha generado una preocupación por parte de la ciudadanía sobre este movimiento de jueces que hizo en forma intempestiva el gobierno y el Senado. Y bueno, la Corte se aboca o va a tratar este tema con una celeridad que realmente hay que destacar. ¿La esperaba? Digo, ¿esperaba esta celeridad? ¿Esperaba este fallo? No, la verdad es que no. Era probable que la Corte no hiciera lugar a este recurso y esperara que se conceda el recurso extraordinario, que es la vía tradicional. Eso era lo que en definitiva uno a priori esperaba. Más allá que entiendo las razones y creo que el fundamento tanto de los votos de los 4 jueces como el del presidente por separado son muy contundentes y jurídicamente muy sólidos de por qué tratar este tema y tratarlo con esta celeridad que requiere. Pepe. Que hay un mensaje triple en la decisión de la Corte Suprema para la gente que se interesó muchísimo por el tema, para las instituciones, pero también para la dirigencia política. Sí, yo creo que la Corte, al haberse abocado a este tema, en algún punto está ejerciendo su rol de cabeza de un poder del Estado, y en este fallo yo ahí tengo alguna disiento en algo, recién lo escuchaba a Gil Domínguez, con el que tengo buena relación. Creo que también la Corte de algún modo se va a pronunciar sobre la inamovilidad de los jueces y la independencia del Poder Judicial. Por eso creo que es tan importante que la Corte realmente asuma esta cuestión y pueda generar un pronunciamiento al respecto. Usted recién nos contaba que es la segunda vez que la Corte Suprema acepta o hace lugar a un per saltum. ¿Cuál fue la ocasión anterior? Yo no sé si no fue en un caso de democratización de la justicia. Hay algunos otros precedentes, pero son anteriores a la ley que reglamentó el per saltum. Recuerdan un caso muy famoso, creo que fue Aerolíneas Argentina, que fue que la Corte en el momento de la privatización asumió, sin que estuviera reglamentado, un caso que estaba en primera instancia, luego eso se reglamentó. Y bueno, son estos los pocos casos en los que la Corte está interviniendo por este método, llamémosle, excepcional. Su impresión entonces es que la Corte va a mantener a los jueces en su lugar, preservando la independencia del Poder Judicial. A ver, esa es mi posición. Yo era ministro en aquel entonces. Yo creo que estos traslados que fueron solicitados por los propios jueces, y esto me parece que es muy importante, fueron los jueces los que solicitaron estos traslados. El Consejo de la Magistratura, con una mayoría bastante amplia y heterogénea, aprobó estos traslados, teniendo en cuenta una serie de requisitos que tenía el reglamento, que incluso ahora son todavía más duros. Ahí es donde disiento con el colega constitucionalista Gil Domínguez, y ahora tiene que en definitiva pronunciarse por eso, cuando la Corte ya en aquel momento emitió 2 acordadas, la acordada 4, que tiene votos de Hayton y de Rosenkrantz, que indican que no se requiere otro acuerdo del Senado, y la acordada la 7, en donde Maqueda, Lorenzetti y Rosati también señalan que para estos casos de jueces federales que se trasladan dentro de su jurisdicción no es necesario otro acuerdo del Senado. Bien. Pepe. Sí. Perdón, Pepe. Doctor, es un fallo provisorio, importante, estructural, pero provisorio. Y además no puede pasar demasiado tiempo, no puede irse in eternum esto. Esto a lo sumo en 30 días tendría que estar resuelto. ¿Cómo imagina usted la evolución del caso? Sí, en realidad es la apertura del caso lo que se ha resuelto, por eso no es una decisión sobre el fondo, sobre la cuestión en sí que deberá ser abordada. La Corte le fijó 48 horas de traslado
al Estado y 48 horas para que opine el procurador interino, el doctor Casal, con lo cual ya en el transcurso de la semana entrante la Corte podría estar en condiciones de resolverlo, con lo cual uno esperaría que en los próximos 15 días probablemente la Corte pueda resolver esta cuestión. Y sí coincido con Gil Domínguez que por lo que adelanta el voto de la mayoría de 4 miembros, seguramente la Corte va a tratar de fijar ya una doctrina definitiva sobre el tema de los traslados, si es necesario el acuerdo del Senado o es necesario un nuevo concurso o de qué manera se deben hacer este tipo de movimientos, que son los que habitualmente solicitan los jueces. Recordémosle a la gente que hasta que se suscitó esta avanzada del gobierno y especialmente de un sector de la coalición de gobierno, de la expresidenta, en realidad se habían hecho más de 60 de estos traslados, muchos de ellos durante gobiernos del kirchnerismo, del peronismo, y nunca habían sido objetados, nunca habían sido cuestionados. De repente hubo un interés político, un interés sobre algunos de los procesos que estaban en trámite y surgió de algún modo esta idea de poner en crisis a estos jueces y tratar de sacarlos del lugar donde están ejerciendo sus funciones. Eso es, si se quiere, lo peligroso de esta situación y lo que generó tanta preocupación en la gente. Sergio. Sí, no, Garabano, la gente algunas veces escucha que un gobierno toma una decisión, otro gobierno viene y deshace lo que tiene que ver con los traslados. La pregunta apunta a saber, ¿quién debe regular esto? ¿Un órgano político como el Senado, como el Consejo de la Magistratura, o bien se debe dirimir dentro de la propia justicia el tema de los traslados y los jueces subrogantes? Es muy buena la pregunta, solamente una aclaración. Es decir, todos los traslados que se hicieron hasta ahora y que habían sido hechos, como dije yo, por numerosos, no gobiernos, porque en realidad los traslados los piden los propios jueces y los aprueba el Consejo de la Magistratura. Lo único que hacía el Poder Ejecutivo a lo largo de los distintos gobiernos fue homologar o validar y publicar el decreto de ese traslado que en definitiva solicitaba el juez y que otorgaba el Consejo de la Magistratura. Y hasta este momento nunca se había retrotraído ningún traslado de ninguno de estos 60 casos de jueces. Claro. Esta es la primera vez que se ponen estos traslados, así que esto es llamativo, es como que se ha generado una cuestión novedosa de avance contra la justicia. Y lo segundo que yo creo es que claramente el tema de traslados de jueces es algo que compete a la propia justicia. Una vez el Senado otorgó el acuerdo al juez y el Ejecutivo dio su decreto, luego cómo se mueven internamente y cómo se organiza el trabajo de la justicia es algo que debiera la propia justicia regular, porque si no también generaríamos dificultades a la hora de tramitar o cuando hay cuellos de botella o exceso de trabajo. Acá lo que hubo claramente es una intencionalidad política por razones ajenas a esta discusión, en donde se quiso separar a algunos jueces de los cargos que estaban ejerciendo. Doctor Garabano, le iba a preguntar, justamente el remate suyo tenía que ver con la pregunta que yo le hacía. Me quedé con 2 frases, ¿no? Esto es a favor de la justicia, dijo usted recién, digo, favorece a la justicia, dijo algo así, y al principio dijo que no lo esperaba. Entonces le quisiera pedir, por favor, que nos hable al resto de la sociedad, a los que no somos, a los que no pertenecemos a la justicia como usted, y que nos diga por qué es tan importante esto que pasó, o por qué a usted le generó cierto alivio o alegría, si se puede manifestar en términos de felicidad, o cómo lo puede expresar. A ver, yo creo que es muy importante, yo ya no pertenezco más a la justicia, soy un mero abogado bueno, pero es un hombre de la justicia, es abogado, ejerce la profesión, digo, pertenece al mundo de la justicia. La profesión de abogado, yo creo que es muy interesante porque claramente la Corte ocupa su lugar como poder del Estado y como contrapeso de los otros 2 poderes. Es decir, creo que probablemente la gente, la que estaba preocupada, va a ver esto como una sensación, más que de alegría, yo diría de alivio. De alivio. Es decir, creo que en Argentina esto lo que vuelve a marcar, más allá de cuál sea el fallo final, es que no se puede ir por todo, que hay un sistema de reglas que hay que cumplir, que hay un sistema institucional y que en definitiva uno puede recurrir a la justicia cuando se violan
esas reglas o cuando uno sufre atropellos o avances y que en definitiva la justicia puede poner freno a los avances del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los poderosos en general. Me parece que eso es lo que le va a generar mucho alivio a la población. Bien. Y me parece que es algo que nos pone una luz de esperanza en términos de tener una república sólida que nos permita construir un país mejor, sin este contrapeso entre los distintos poderes, sin una justicia que pueda poner límites a los otros poderes. Lamentablemente vamos hacia gobiernos más autocráticos, más autoritarios, con menos libertades. Bien. Creo que esto de algún modo abre un camino de esperanza en esa dirección.